Nunca, nunca, nunca hagas esto con tu dinero. Mi nombre es Luis Restrepo y hoy vamos a hablar sobre las cosas, o sobre más bien la única cosa que yo definitivamente no comparto y jamás te diría que hicieras con tu dinero. Y si lo estás haciendo, por favor, para, detente, stop completamente. Es muy importante que veas este video. Si quieres, antes de que comencemos a hablar de qué es lo que no deberías hacer, me gustaría que nos comentaras qué es lo que tú nunca consideras que deberías de hacer con tu dinero. ¿Qué es lo que nunca deberías de hacer con el dinero? Yo te voy a decir qué es desde mi punto de vista, pero ¿qué tal si tú nos dices qué nunca deberías hacer con el dinero? Como te dije, mi nombre es Luis Restrepo, soy de la comunidad Soy Rico. Si te gustan este tipo de temas financieros, sobre las cosas que puedes hacer con el dinero, invertirlo, administrarlo, generarlo, cómo hacerlo por internet, cómo hacer las cosas bien, cómo ganar dinero en serio, nada de estafas ni nada de eso. Cómo hacer que se pueda construir realmente libertad financiera y cómo se puede construir realmente riqueza. Vamos a ver algo muy importante, y es qué no deberías hacer. Nosotros llevamos ya 11 años trabajando en esto y hay un patrón repetitivo que la verdad incluso me genera como molestia, porque es que la gente cae muy fácil. Entonces vamos a ver qué es lo que nunca deberías hacer con el dinero. ¿Listo? Incluso el mismo Elmo te está mostrando ahí las llamas del infierno. Se llaman pirámides. Pirámides. Ojo, las pirámides también se llaman esquemas Ponzi. Se llaman esquemas Ponzi y las nombraron así por un esquema que, digamos, es de un señor que se llama Carlo Ponzi, de 1920, italiano. Y este señor se inventó un sistema en el que empezaba a recibir el dinero de muchas personas y hacía supuestamente negocios con este dinero, pero la realidad era que no hacía negocios, sino que definitivamente recibía más dinero y con ese dinero le pagaba a las otras personas que le habían dado primero. Entonces se camuflan con negocios legales, negocios de tendencia o de tecnología, para esconder sus operaciones tras terminología novedosa o compleja de entender, y le hacen daño a muchas industrias y a muchas personas, ¿sí? ¿Por qué le hacen daño a muchas industrias y a muchas personas? Porque captan dinero del público y finalmente la gran mayoría de las personas terminan estafadas. Entonces le hacen dinero al dinero de esas personas, se pierde. A las familias las afectan y a muchos otros comercios nos afectan también, porque empiezan a generar una mala reputación, una mala credibilidad sobre muchos negocios que sí son reales. Entonces, por ejemplo, hay estafas hoy en día está muy de moda las estafas de trading. ¿El trading es una estafa? No, el trading es una forma legítima de hacer dinero, pero hay muchas estafas disfrazadas de trading. Hay muchas estafas disfrazadas de criptomonedas. ¿Las criptomonedas son una estafa? No, son una forma interesante de hacer dinero. No es legal en muchos lados, pero no es malo tampoco, ¿cierto? Es alegal, no tiene un marco legal que lo cubra. Sin embargo, las criptomonedas son una forma real en la que uno puede hacer dinero. Sin embargo, hay muchas estafas que se disfrazan de minería de criptomonedas, de trading con criptomonedas, y realmente no hacen eso, sino que lo que son es un esquema de captación ilegal de dinero. Adicional, temas de inteligencia artificial, temas de blockchain, temas de big data, utilizan mucho toda esta tecnología nueva para la época en la que estamos, digamos, grabando este video, y dicen que eso es lo que se hace, cuando realmente lo que hacen es captar y captar dinero. Entonces les voy a enseñar unos trucos muy sencillos o una información fácil para que usted aprenda a identificar pirámides rapidito y no ande perdiendo ni su tiempo, ni su dinero, ni su reputación, que es mucho más importante en este tipo de esquemas. Listo, vamos a comenzar, es rápido, va a ser bien sencillo. Primero, busque por los fundadores. Los fundadores de las pirámides normalmente, o gente que es muy de pirámides, casi siempre rota o va pasando de pirámide en pirámide. Entonces, han participado en otras pirámides y muchas veces en otros casos no hay participación, no hay información, no hay nada que se pueda encontrar. Otro, tasas de retorno muy altas, por encima del 5%, mínimo mensual o diario incluso. Cuando usted vea rentabilidades tan altas y que no sean capaces de explicarle de dónde sale ese dinero matemáticamente, es muy posible que sea una pirámide. Tasas de retorno garantizadas. Si usted escucha que esas tasas son garantizadas, peor todavía, es mucho más posible que sea un esquema Ponzi. Recuperaciones en menos de un año, puede ser. O sea, no quiere decir que, hombre, es que yo tengo un negocio que me da el 30% mensual, válido. Pues que sí, pues yo puedo coger este celular, lo compro en $500 y lo vendo en 1000, le gané el 100%, muy chévere. Pero eso es un comercio.
Otra cosa es que yo empiece a captar un montón de dinero del público para hacer esta operación de compra-venta. Y si a mí esta operación me deja tanto dinero, ¿por qué yo voy a utilizar dinero del público y no más bien utilizo mi propio dinero? ¿O por qué si me está yendo tan bien con esa rentabilidad de ese negocio, por qué no pido un préstamo? ¿Me sale más barato? No. ¿Para qué voy a necesitar a 5.000 afiliados nuevos para hacer ese negocio? Que por ambición, que por proyección, sí, pero igual es la misma pregunta. ¿Por qué si el negocio es tan bueno y da tanta rentabilidad, qué necesidad tengo yo de ir a buscar dinero de 50.000 personas y meterme en problemas con 50.000 personas? ¿Por qué no mejor yo le digo a un inversionista que me dé el dinero y ya? ¿Cierto? Es mucho más fácil, entonces pregúntese eso. ¿Listo? Otra. No hay información disponible de la empresa, información financiera disponible no hay de la empresa. ¿Listo? La estrategia para generar rentabilidad es secreta o no son capaces de explicarla numéricamente. Si yo no soy capaz de entender que esto me vale $500 y lo vendo en 1.000 y que de ahí saco un 100% de utilidades y que de ahí yo le voy a dar a usted el 10%, si yo no soy capaz de entender esa matemática y las personas que le están ofreciendo ese dinero no son capaces de explicarle así de sencillo cómo es que se genera dinero a través de ese negocio, créame que es complicado y puede ser una pirámide. También son empresas que normalmente están registradas en el exterior y ya, listo. No está registrado, ni habilitado, ni regulado para captar dinero y para recibir inversión. Ojo con las captadoras de dinero, listo. Y hacen más énfasis en los planes de referidos y de bonos, es decir, en un esquema que es multinivel, ¿cierto? No es que los multiniveles sean pirámides, sino que se disfrazan de esquema multinivel y le hacen mucho énfasis a los referidos y a los afiliados para invitar más personas. Así que si usted se encuentra un negocio, un modelo que cumpla con todas estas características, con todos estos checks, rentabilidades altas, fundadores que no se ven o que de pronto si se ven han participado en otras pirámides anteriormente, aparte no tienen una información muy clara de cómo se genera la rentabilidad dentro del negocio para darle la rentabilidad a usted, adicional están en el exterior, en fin, si cumple con todos los checks, muy sencillo, no sabe si los cumple o no, le digo la forma más sencilla, simplemente entre a Google, lo voy a mostrar aquí en Google. Usted le ponga cualquiera, le voy a poner una que ha cobrado mucha importancia en los últimos días, que es una pirámide con mandalas. Y es pirámide, listo, con mandalas. Se llama telar de sueños. Entonces yo le pongo telar de sueños y le pongo review o le pongo pirámide. Y si yo empiezo a ver un montón de información en Google que todo apunta a que es pirámides, entonces pues digamos que me cuestiono, ¿sí? ¿Qué pasa? Otra forma de ponerlo es review y cualquier otra cosa. Por ejemplo, había una por ahí que revisamos en estos días y pareciera que es pirámide. Entonces, si yo le pongo Forsage Review en Google, mucha gente se dedica a hacer eso, ¿cierto? Se dedica a hacer eso, a ver si de pronto una oportunidad que está saliendo por ahí nueva es pirámide. Haga esa pequeña búsqueda en Google y le aseguro que se va a ahorrar miles y miles de dolores de cabeza. Y le aseguro que se va a, digamos, ahorrar cientos de miles de dólares en reputación, porque el problema más grande de las personas que se mantienen en este esquema de las pirámides es que empiezan a perder toda su credibilidad. Y ya cuando hablan de cualquier negocio, cualquier inversión, todas las personas dicen, no, pero es que este no hace sino invitarme a negocios malos, a negocios que se quiebran, a negocios de pirámides, a tumbar a otras personas. Última recomendación, si usted se mete en una pirámide sin saber y está ganando dinero, así la pirámide, porque la pirámide puede funcionar temporalmente, yo no le digo que no. Si usted se mete en una pirámide y está ganando dinero, ¿sí? Mi recomendación personal sería no invite a nadie. Y si ya invitó, dígales que no inviten a nadie más, porque lo que le están haciendo es un daño a usted, a su bolsillo, a ellos, a sus familias, y están echándole más combustible para que esa pirámide dure más tiempo y estafe a más gente. Entonces, si usted ya sabe esta información y ya vio este video, no es una excusa de decir, ay, no, es que yo sí sabía que era una pirámide, pero ella estaba ganando plata, cada quien verá, está bien, válido, yo no lo estoy criticando eso, pero pilas, porque toda esa información, todos esos resultados y todo eso se va acumulando, ¿sí? Entonces, si usted es una de esas personas que, digamos, inocentemente participa en uno de estos esquemas, yo lo invito honestamente a que no lo haga más. Eso le hace demasiado daño a muchas personas, a usted se lo puede terminar haciendo, aún si gana dinero,
y adicional le hace daño a muchas empresas que tratan de ganarse la vida honestamente, que tratan de hacer las cosas bien y que muchas veces terminan aporreados lateralmente. Por ejemplo, a nosotros a veces nos confunden con pirámides, a veces nos confunden con, ay, es que invertir por internet, eso es una scam o eso es una estafa. No, no es una estafa, hay que hacerlo bien. Pero nos terminan dañando a nosotros la imagen, personas que trabajamos, empresas que trabajamos con cosas serias y con cosas reales. ¿Listo? Entonces, la recomendación es muy sencilla. No le eche más combustible a esas pirámides, no participe, no crea que la riqueza se construye así de un momento a otro, sino que realmente utilice este conocimiento y esta información para poder tomar buenas decisiones financieras. Si esta información le gustó, coméntenos si usted de pronto ha participado en una pirámide, cuál fue su experiencia, si de pronto le fue bien, le fue mal, si de pronto está en una que no está seguro, a ver si de pronto la alcanzamos a ver y le hacemos un review. Es muy sencillo, pero no participe en ellas. Y si ya está en ellas, trate de recuperar su dinero y ya. No invite a más personas porque eso hace mucho daño. Si le gusta esta información, si quiere aprender más sobre finanzas, sobre cómo construir libertad financiera, cómo construir riqueza, si quiere controlar su dinero, si quiere generar más dinero, si quiere aprender a invertir de forma real como los profesionales, lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal y adicional a que se suscriba a nuestros programas de formación en soyricocomunidad.com, que ya llevamos más de 6 años formando personas en más de 8 países a nivel mundial y gracias a Dios tenemos excelente credibilidad porque hemos hecho las cosas bien. Nos vemos pronto.